¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, me he leído otro libro en formato digital. La verdad es que yo lo confieso, a mí me gusta más leer en papel, palpar o leer. Pero bueno, últimamente los autores no me mandan los libros, así que no tengo más remedio que leérmelo en digital, porque ya sabéis que con la editorial hay muchas opciones para comprar los libros bajo demanda y en formato digital. El juego de la vida, de Antonio Figueroa Sabio, que me ha encantado, por cierto, se puede comprar en multitud de sitios por internet como Libro CC y Amazon. ¿Qué es real y qué es invención? En esta novela, unibola, como diría Unamuno, con tintes autobiográficos, el autor nos sumerge en una historia tan sorprendente como ambigua, donde los límites de la realidad y la ficción se desdibujan hasta volverse indistinguibles. Algunos episodios parecen imposibles, pero ocurrieron. Otros, completamente creíbles, no tienen más sustento que la imaginación, y entre ambos extremos una fusión tan perfecta entre lo vivido y lo inventado que desafía la lógica y la percepción del lector. El juego de la vida es un viaje tragicómico lleno de paradojas, contradicciones, emociones, fantasías y profundas reflexiones aderezadas con una buena dosis de humor, ironía y hasta de cinismo. Una invitación a mirar a la vida o al sueño que creemos vivir desde una perspectiva distinta. Atrévete a cruzar el umbral. Lo único que encontrarás aquí es aburrimiento. Curiosa la declaración de intenciones de este libro. Y bueno, yo lo he disfrutado mucho, la verdad. Si me permitís, os voy a contar un poco. Creo, y permitidme la expresión, que es una obra brutal. Brutal. Es un libro que mezcla ficción, memoria, humor, confesión y filosofía. Con una voz narrativa muy marcada, muy personal y con ese guiño explícito a la Aníbola que ya de entrada te coloca en un terreno Unamuno meta literario. Hay libros que te van sonando como una historia directamente desde el principio. Y este es uno. Pero más que una historia, es una vida contada desde dentro, con sus giros, sus trampas, sus casualidades, su abismo y hasta momentos de risa, a veces amargas, pero risa. El juego de la vida pertenece a eso, una obra híbrida, inclasificable, que se presenta sin complejos como una Aníbola y que juega de forma deliberada con el lector desde el primer párrafo. Y eso es muy importante, es un libro que te provoca cosas. Y el autor lo advierte con ironía y también con un punto de lucidez inquietante. Todo puede ser mentira y sin embargo todo suena peligrosamente verdadero. Creo que esa es la primera gran baza del libro, su pacto narrativo que no consiste en prometer realidad, sino en ofrecer verosimilitud humana, que es algo más serio. El autor afirma que se contarán hechos que nunca ocurrieron y otros imposibles que sí que ocurrieron, que habrá subjetividad, manipulación, invención, porque en el fondo toda vida contada ya de por sí es una versión, una forma de maquillaje o de desnudez. Y con esa premisa, Antonio Figueroa Sabio levanta un libro que es al mismo tiempo una confesión, un relato psicológico, una tragicomedia, una crítica social soterrada y una declaración de principios. Sin entretenimiento no hay literatura. Y yo, que me he leído tantos libros, agradezco mucho esa premisa. Lo primero que llama la atención del juego de la vida es su voz narrativa, un narrador que no se esconde, que interpela, que se contradice, que se burla de sí mismo y que reflexiona con quien habla con un amigo. Así, tal cual, como si estuviéramos hablando con nuestro mejor amigo, pero ese amigo que de repente te suelta una frase que te deja pensando 2 días. El estilo tiene algo muy característico. Frases largas, serpenteantes, con incisos, comparaciones mordaces, humor negro ligero y un gusto claro por la digresión inteligente. El narrador es un hombre que piensa demasiado, y además él lo sabe, que analiza su vida como si fuera una partida del juego de la oca. Avanza, retrocede, cae en el pozo, vuelve al inicio, tira los dados otra vez. Y esa metáfora es el esqueleto de la obra. Y además el autor deja caer algo muy esencial. El libro no se va a contar en orden cronológico, porque sería aburrido. La memoria funciona como mañana, no como carretera. Y él va a escribir como recuerda, saltando. Y eso es importante. El libro no busca ser perfecto formalmente. Además se agradece que te lo digan abiertamente. Pero busca, y lo ha conseguido, ser auténtico en su manera de narrarse. El arranque del libro es un poco caótico / absurdo.
pero es un auténtico disparo narrativo. Háganme caso, el narrador se presenta como un escritor profesional, alguien que ha vivido de escribir vida ajena, famoso, ya sé, farándula, rico famoso y famoso rico, con ese tono de ironía que ya entenderán que va atravesando todo el texto, pero está cansado, está harto moralmente y entonces ocurre el encuentro. Acude indignado a una oficina de la Administración del Estado por un asunto fiscal y descarga su furia contra un funcionario que no responde con agresividad, sino con serenidad. Y ese funcionario lo desarma. Y cuando salen a tomar café, la conversación se transforma en otra cosa. El funcionario confiesa que pinta, que escribe poesía, que sueña con exponer y publicar cuando se jubile, y le suelta una idea que es el detonante literario. ¿Por qué no escribir la vida real de un personaje anónimo? Porque toda vida humana encierra algo interesante, una enseñanza, un alma. Y aquí es cuando ese narrador ve la luz y le propone escribir su vida. Este momento brillante convierte una escena cotidiana en una especie de pacto fáustico, pero sin demonios, un acuerdo humano, íntimo, casi absurdo, que termina construyendo el libro que yo me he leído, que me ha encantado y que os vais a leer vosotros. No voy a hacer más spoiler. El funcionario acepta con condiciones, ya las veréis. Y el corazón del texto después de este arranque, sin duda alguna, es la voz del protagonista biografiado o inventado, que empieza confesando que siempre creyó que su vida era mediocre, anodina, pero que con el tiempo todo le parece trascendental. Y aquí entra un tema clave, quizá el tema más clave de la novela, la memoria como nube interior, como archivo total, donde nada se pierde del todo. Una novela muy filosófica, pero no fría. Está escrita con una mezcla curiosa, una mezcla muy curiosa de profundidad y de humor. De modo que el lector, y yo lo he sentido así, siente que el protagonista está intentando entenderse a sí mismo mientras se cuenta. Y así se refuerza la estructura de este juego que nos propone el autor. La vida como un tablero sin reglas, donde se puede morir muchas veces antes de morir de verdad y donde se renace como la crisálida. Hay un capítulo muy duro que habla... Bueno, quiero que lo descubráis vosotros. Quizás es el capítulo más potente. Personaje, ya os lo he dicho, el narrador escritor. Cínico pero lúcido, que conoce el mercado, la manipulación del relato, el espectáculo del ego. Y cada vez está más cansado de ello. Es un guía y a la vez nuestro espejo, el de los lectores. El que te dice, esto puede ser mentira, pero te engancha precisamente por eso. Luego está el funcionario poeta, que es el corazón humano del libro, un hombre aparentemente común pero lleno de memoria, de dolor y de pensamiento. Su serenidad inicial va contrastando con la crudeza que se verá después. Y hay otro personaje importante, voy a dejar el nombre ahí caer, Martirio. Ahí lo dejo. Los puntos fuertes de la novela, sin duda alguna, son esa voz narrativa con personalidad, humor y verdad, la mezcla de género y el juego constante con el lector, porque no es una novela pura, ni son memorias, ni es un ensayo, es todo a la vez y nada. Y eso lo hace muy distinto. Creo también la importancia de la capacidad de convertir lo cotidiano en literatura. También el cómo tratar las relaciones difíciles sin victimismo. Y luego, la metáfora del juego de la oca como estructura vital, a mí me encanta. Es un libro singular, una nibola que se ríe de la etiqueta, que mezcla realidad y ficción como se mezclan aquí en la memoria, que convierte la experiencia humana, con sus miserias, sus trampas, sus pasiones y sus pequeñas epifanías, en una tragicomedia reconocible. Antonio Figueroa Sabio ha firmado una obra viva, esa es la palabra, y lo consigue, porque al final, como sugiere el propio texto, quizá la existencia sea eso, un tablero sin reglas, donde tiramos los dados una y otra vez.